Buenos días, una vez más aquí en mi canal Hablemos de Salud. Hoy vamos a dar a la continuación del episodio número 1 sobre hipertensión arterial y por qué indicamos estos estudios a los pacientes con hipertensión. Estos estudios tienen objetivos clínicos específicos. Principalmente buscamos confirmar factores de riesgos asociados a diferentes enfermedades, detectar daños a órganos diana, buscar posibles causas secundarias, evaluar riesgo cardiovascular y seleccionar tratamiento seguro. ¿Por qué pedimos estudio en hipertensión arterial? Ustedes se preguntarán. Bueno, la hipertensión arterial raramente viene sola, puede dañar órganos silenciosamente y muchas veces forma parte de un problema metabólico más amplio. Los principales estudios y sus objetivos. Habíamos hablado en el capítulo anterior o episodio anterior que indicamos estudios de laboratorio como la glicemia, la creatinina, la hemoglobina glicosilada o hemoglobina 1C, fondo de ojo y otros estudios. Bueno, la glicemia, ¿por qué se indica? Porque diabetes y hipertensión frecuentemente vienen juntas, es decir, muchos pacientes hipertensos son diabéticos y viceversa. Muchos pacientes diabéticos también sufren de hipertensión arterial. ¿Qué buscamos con el estudio de la glicemia? Buscamos si el paciente es diabético o prediabético o si tiene resistencia a la insulina. Importancia. La hipertensión y diabetes aumentan muchísimo el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y daño renal. La hemoglobina 1C, ¿por qué la indicamos? ¿Qué evalúa? Bueno, la hemoglobina 1C o hemoglobina glicosilada evalúa los últimos 2 o 3 meses el promedio de glucosa en sangre. Su objetivo, confirmar diabetes, evaluar el control metabólico y detectar hiperglicemia crónica. La creatinina, otro de los estudios de laboratorio que indicamos a pacientes que sospechamos que sufren hipertensión arterial. La creatinina, ¿por qué es importante? Porque la hipertensión puede dañar riñones, y las enfermedades renales pueden causar hipertensión arterial. ¿Cuáles son los objetivos? Detectar insuficiencia renal o daño renal inicial. Evaluar la seguridad de medicamentos como los inhibidores de la angiotensina, los IECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y los diuréticos. Los electrolitos. ¿Por qué indicamos electrolitos a los pacientes que sospechamos de hipertensión arterial? Especialmente el sodio y el potasio. ¿Qué buscamos? Bueno, cuando indicamos los electrolitos y vemos una disminución de potasio, esto no puede sugerir, hiperaldosteronismo primario. Y si hay un aumento, puede aparecer por insuficiencia renal o antihipertensivos propiamente dichos. El perfil lipídico, ¿por qué lo indicamos? ¿Qué incluye el perfil lipídico? La LDL o lipoproteína de baja densidad, la HDL o lipoproteína de alta densidad y los triglicéridos. ¿Qué objetivo tiene? Evaluar el riesgo cardiovascular global. Muchas veces pacientes con hipertensión también sufren de colesterol elevado, obesidad y síndrome metabólico. El examen de orina, muy útil y muchas veces subestimado. ¿Por qué lo indicamos? ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos proteinuria o albuminuria. Ustedes se preguntarán, ¿qué es proteinuria? La proteinuria es el aumento de proteína en la orina. Y la albúmina, una proteína propiamente dicha que se encuentra en la sangre, también se puede encontrar en pacientes que tienen daño renal o un síndrome hipertensivo o nefropatía diabética. La hematuria, ¿qué puede indicar? Que es hematuria no es más que la presencia de sangre en la orina. Puede indicar enfermedad renal o glomerulopatías. ¿Por qué indicamos electrocardiograma en un paciente que sospechamos hipertensión arterial? ¿Por qué se pide? Porque la hipertensión puede producir hipertrofia ventricular izquierda y también buscamos hallar arritmia, isquemia o daño cardiovascular previo. El ecocardiograma no necesariamente se indica y solamente lo deberíamos indicar cuando sospechamos hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca o un daño estructural. El fondo de ojo. La retina refleja daño vascular. Puede mostrar retinopatía hipertensiva, hemorragias, exudados y papiledema. No se trata de pedir muchos estudios, se trata de pedir estudios correctos según el paciente. En medicina, recuerden, no vemos enfermedades, sino pacientes.
Algo muy importante a recalcar es que los pacientes con factores de riesgo, ¿qué es un factor de riesgo? Es cualquier característica o condición que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad, en este caso, la hipertensión arterial. Los factores de riesgo los podemos medir en modificables y no modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no podemos modificar? Bueno, nosotros no podemos modificar nuestra edad, el sexo, la genética y la etnia. La edad. ¿Qué sucede con la edad? Que a medida que aumentan los años hay un mayor riesgo de hipertensión arterial. ¿Y por qué es esto? Porque las arterias pierden elasticidad, aumenta la rigidez vascular y cambia el perfil endotelial, especialmente la hipertensión sistólica aislada en adultos mayores. La genética y antecedentes familiares, eso no lo podemos modificar. Ahora bien, si los padres o hermanos tienen hipertensión arterial, aumenta el riesgo y la genética influye en un manejo del sodio y el sistema renina-angiotensina, el tono vascular y el metabolismo. El sexo, eso es otro factor que no podemos modificar. Y hay que tener en cuenta, y ustedes deben de conocer, que en edades jóvenes, especialmente los hombres, suelen padecer mayormente, más que las mujeres, hipertensión arterial. Ahora, después de la menopausia, es decir, de cese de la menstruación, el riesgo mayor ocurre en mujeres. La etnia, muy importante aquí en los Estados Unidos. Algunas poblaciones afrodescendientes desarrollan hipertensión arterial más temprano y es más severa y pueden sufrir mayor complicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? Que es aquí donde nosotros como profesionales de la salud debemos intervenir. Bueno, entre los factores de riesgo modificables está la obesidad, especialmente la obesidad abdominal visceral. ¿Por qué? Porque visceral, esa grasa en el abdomen aumenta la resistencia o puede aumentar la resistencia a la insulina, puede provocar inflamación, puede aumentar el tono de la actividad simpática y también puede influenciar en la retención de sodio. El exceso de sal en la dieta. Muchos pacientes son sensibles al sodio y el exceso de sal aumenta el volumen circulante y por tanto favorece a un aumento de la presión arterial. El sedentarismo es otro factor modificable. La actividad física, está demostrado por estudios que la actividad física favorece o mejora la función vascular, la sensibilidad a la insulina, el peso y la presión arterial. El consumo de alcohol, otro factor que podemos modificar. El consumo de alcohol excesivo aumenta la presión arterial, aumenta la actividad simpática y el riesgo vascular. El tabaquismo. ¿Qué pasa con el tabaquismo? El tabaquismo produce daño en el endotelio, es decir, en las paredes de las arterias. Provoca vasoconstricción y aterosclerosis. No se me confundan que en nuestras comunidades hispanas, muchas personas le llaman aterosclerosis o le cambian el significado y piensan que aterosclerosis no es más que los cuadros demenciales que se sufren los pacientes ancianos. No es así. En muchas culturas le llaman a esto aterosclerosis. No, la aterosclerosis no es más que el acúmulo de placa de ateroma, es decir, de grasa, colesterol y otros tipos de ácidos gráficos en las paredes en el endotelio, obstruyendo la luz y por tanto provocando rigidez en las arterias y provocando que aumente la presión arterial. Otro factor modificable es el estrés, pero el estrés crónico. El estrés crónico aumenta la producción de catecolaminas. Ustedes se preguntarán, ¿y qué son las catecolaminas? Las catecolaminas no son más que la noradrenalina, la epinefrina, secretada por la médula de la glándula suprarrenal. También el cortisol y la activación el aumento de catecolamina y el aumento de cortisol aumenta la actividad simpática y puede contribuir a una hipertensión arterial sostenida. Otro factor modificable está en la mala alimentación, especialmente los alimentos ultraprocesados, los azúcares, las grasas trans y el exceso de calorías. Otro factor modificable está la resistencia a la insulina y la diabetes, muy relacionada con el síndrome metabólico, la inflamación y la actividad renina-angiotensina. Otro de los factores modificables que podemos intervenir como profesionales de la salud está en la apnea del sueño. Es muy frecuente y subdiagnosticada. Puede producir hipoxia o produce hipoxia nocturna, aumenta la activación simpática y
aumenta la hipertensión resistente. Otros factores que podemos modificar son los medicamentos y drogas. Medicamentos que le mencionamos antes, que pueden provocar un aumento de la presión arterial, como los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, los descongestionantes nasales, drogas como la cocaína y las anfetaminas. Ahora bien, una nota muy importante que ustedes deben tener en cuenta. La presión arterial no aparece de un día para otro. Muchas veces se construye lentamente durante años y no podemos cambiar nuestra genética, pero sí muchos hábitos que modifican nuestro riesgo. Como todo esto, hábitos modificables que le mencioné anteriormente. Ahora bien, ustedes se preguntarán, hemos hablado mucho de la presión arterial, pero no hemos hablado, o se preguntarán, ¿dónde se debe tomar la presión arterial? Es una pregunta muy importante. La presión arterial se puede tomar en cualquiera de los dos brazos, pero hay que tener en cuenta que existe una diferencia de presión entre el brazo derecho y el brazo izquierdo fisiológica, que no, en este caso la diferencia de presión sistólica no debe pasar los 10 milímetros de mercurio. Hay guías que dicen entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y la diastólica, que no es tan importante como la diferencia de presión sistólica, pero hay que tenerla en cuenta, no debe ser mayor de 5 milímetros de mercurio. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cuando se toma la presión en ambos brazos y uno da más alto que otro, cuál debemos tener en consideración? Eso es importante. Debemos tener en consideración la presión más alta y medirla de forma repetitiva para ver si hay persistencia de que entre las presiones arteriales sistólicas de ambos brazos no hay una diferencia mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué ocurre esto? Ustedes se dirán, ¿por qué esa diferencia de presión? Primeramente, porque las arterias no son completamente simétricas. Puede haber diferencias anatómicas y el flujo vascular puede ser distinto y hay variaciones también musculares. Ahora bien, existe algo muy importante que se debe tener en cuenta, y es que cuando esa diferencia es preocupante. Bueno, ya lo he mencionado, es preocupante cuando es mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio de forma persistente, y esto nos puede indicar enfermedad arterial periférica o arteriosclerosis de grandes vasos, puede indicarnos estenosis de la arteria subclavia, puede indicarnos disección aórtica, que ya es un cuadro mucho más aparatoso, puede indicarnos vasculitis de grandes vasos, como la arteritis de Takayasu, que es una enfermedad propiamente dicha, un tipo de vasculitis. Ahora bien, esto es a tener en cuenta en cuanto a la toma de la presión arterial. Recuerden bien, una toma de presión arterial debe ser, para hacerla correctamente, si usamos el método tradicional, es decir, el método manual, los brazos deben estar a ambos lados del cuerpo por encima del plano del corazón, apoyado el brazo que se va a tomar la presión, las piernas no deben estar cruzadas, el paciente no debe haber ingerido alcohol, café 30 minutos antes, no debe haber hecho ejercicios físicos 30 minutos antes, es decir, debe de sentarse, si viene caminando, viene a prisa, debe de sentarse 30 minutos, y después de 30 minutos es que se debe tomar la presión arterial a un paciente que ha bebido café, que ha tomado alcohol, que ha hecho ejercicio físico. ¿Por qué? Porque esto no puede dar una lectura incorrecta. El esfimomanómetro debe de ponerse en los 2/3, que abarque los 2/3 del brazo, e insuflarse. Debe de, una vez que está a los 2/3 del brazo, debe de tomarse el pulso en ese mismo brazo, ya sea el pulso radial o braquial, y ir insuflando el manguito hasta dejar de sentir el pulso. Una vez que se deje de sentir el pulso, hay que insuflar los 10 milímetros de mercurio por encima, y de ahí bajar la aguja del esfigmomanómetro entre 1 y 2 segundos para poder dar con una lectura lo más correcta posible. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia de tomarlo con el modelo tradicional manual y los esfigmomanómetros digitales que ya tenemos actualmente. Bueno, el esfigmomanómetro digital utiliza
el método oscilométrico, más bien por un algoritmo matemático, calcula la presión arterial media y de esa manera nos da como resultado la tensión arterial. Mientras que el modo manual es como ya le expliqué anteriormente y puede existir algunas variaciones entre los dos, pero esta no debe ser mayor de 10 milímetros de mercurio, como también dije anteriormente. Bueno, hasta aquí es todo lo que le tengo sobre presión arterial para educarnos un poquito más. Y recuerden, todos ignoramos lo que no todos ignoramos lo mismo. El conocimiento es poder. Hasta luego, a otro capítulo y vendremos con otros temas.